Entonces, a eso hace referencia el uso de las clases y métodos. Entonces, aquí ya tenemos este primero. Vamos a ir haciendo algunas otras modificaciones. Vamos a ver. Me voy a ir al diseño. Aquí selecciono este y ya puedo agregarle, por ejemplo, aquí en las propiedades el botón para cerrar, para minimizar y maximizar. Ahí está. Si activo la opción de cambiar el tamaño, lo que va a pasar es que me va a permitir o va a permitirle al usuario venir y modificar el tamaño específicamente eh, de ese formulario. Entonces eso es una cuestión que pues tenemos que ir viendo ahí, ¿verdad? Todos esos aspectos a la larga pues son importantes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? No, hija, está claro. Ok, ok. Muy bien. Vamos con, vamos con otro así rapidito, otra modificación. Solo permítame un segundo. Vamos a, vamos a buscar la fórmula del área del cilindro. Quizá la que nos interesa ahorita. Fíjense que el cilindro, dependiendo de cómo se trabaje, pues, normalmente tiene el área de la base y el área superficial. Entonces resulta que el área total debe ser la suma de las dos áreas, ¿verdad? Pero la, hay una fórmula específica para esto. Solo voy a buscar. Ya. Bueno, entonces vamos a crear otro formulario. Vamos a ir aquí, formularios, new, J internal frame form. Ahí está. Y vamos a colocarle ahí FRM área cilindro. Listo. Ahí está, miren. Vamos a hacerlo así bien sencillo. Vamos a colocar aquí en la opción del título área del cilindro. Bueno, vamos a ir aquí al otro formulario y voy a copiar esto. Vamos a copiar todos los elementos que tengo aquí. Y me voy a ir al área aquí del cilindro. Ahí está. Ahí está lo malo que me quedó todo desordenado, pero ahorita vamos a arreglarlo. Aquí está el área círculos, supuestamente esta es la fórmula. Aquí tengo esto. Muy bien. Bueno, fíjense, pues, el área del cilindro, en este caso, va a necesitar varios. Vamos a necesitar prácticamente la, la fórmula de. Para la fórmula vamos a necesitar en este caso solo el radio también. Vamos a modificar esto. Pues vamos a ver. En el medio vamos a encontrar varias fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, el área de la base de un cilindro va a ser igual a 2pi radio. Porque es como pi por radio en este caso, pues viene siendo la parte de la base, que es un círculo al final, pi se multiplica por 2 porque son como, por decirlo, dos lados. Pero después el área lateral se viene siendo 2pi radio por la altura. Entonces ya vinculados, pues podemos trabajar esto a partir del radio y generar una expresión general, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí que el área del círculo va a ser 2 por pi, ¿verdad? Por, en este caso, radio por radio más altura.
Me falta una variable aquí para esto. Altura me faltó. Bueno, ahí estamos. Pero ahí está la fórmula. Miren, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces acá voy a agregar un nuevo elemento. Y este elemento nuevo pues va a ser la de la altura. Vamos a agregar aquí la H para altura. Y vamos a agregar un cuadro de texto también. Vamos a darle clic derecho, cambiar la variable txtr1 me parece aquí. Le vamos a colocar txth de altura. Solo vamos a verificar los nombres de las otras variables para ver si nos los movía a la hora de copiar y pegar. Entonces aquí está, estamos bien. Bueno, y ahí está. Solo vamos a cambiar esto porque me parece área del círculo. Entonces aquí debe ser prácticamente área del cilindro o de un cilindro. Ahí está. Ahí estamos bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo y se dan cuenta que es bien sencillo cómo es que vamos a ir trabajando en este caso. Pero aquí también podemos ir incorporando algunos otros elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer unas modificaciones. Voy a copiar esto y lo voy a pegar. Miren, pues voy a hacer una modificación aquí. Vamos a encontrar simplemente el área de la base del cilindro, ¿verdad? Que va a ser igual a 2 por radio por pi, o 2 pi radio. Ahí está. Y esto me va a servir para agregar otro elemento nuevo que no hemos utilizado. Vamos a agregar un cuadro combinado y lo voy a agregar aquí. Fíjense pues, este cuadro combinado nos va a servir para el cálculo, ya sea del área general o del área de la base. Para eso nos va a servir. Tengo aquí mi cuadro combinado. Y entonces aquí en Model, aquí en las propiedades, en Model, aquí están los ítems. Estas son las opciones, en pocas palabras. Entonces vamos a agregar aquí, fíjense bien. Pues, vamos a agregar aquí área de la base y área del cilindro. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. Área del cilindro y aquí abajo área de la base. Listo. Le doy OK y ahí está. Le vamos a dar clic derecho, vamos a cambiar el nombre de la variable, vamos a colocarle CMB, por ejemplo, opciones. Vamos a colocarle OP, así sencillito. Y ahí ya tenemos nuestro diseño, ¿sí? Fíjense bien. Este de una vez lo voy a trabajar por ya una clase y por métodos por parámetros, ¿sí? Entonces vean acá. Primero lo voy a enlazar a mi formulario principal porque no lo tengo. Entonces me voy aquí a diseño, me voy aquí al área del cilindro y vamos a generar la instancia, ¿verdad? Generamos la instancia. Muy bien. Entonces voy a colocar aquí frm área del cilindro. Así vamos a colocarle como variable new y vamos a colocar frm área del cilindro. Control y la barra para completar o autocompletar. Eso nos sirve ahí. Muy bien. No me está marcando error ahora porque ya tengo el acceso a, en este caso, o como decirles acá, están dentro del mismo paquete los formularios, entonces no me va a marcar ningún tipo de problema. Lo vamos a agregar dentro del contenedor .add en este caso y vamos a agregar la variable ASI. Y esa variable, en pocas palabras, pues es la del que hace referencia al formulario, ¿verdad? ASI.setVisible. Y ahí yo ya muestro mi formulario. Vamos a hacer la prueba respectiva. Vamos a ver si no tenemos algún error.
Aquí me está dando un error. Vamos a verificar esto. Está marcando un error acá. Ahorita vamos a ver. Si estamos bien acá. Vamos a verificar qué error me está dando. Me está dando un error en lo que es cálculos. Pero permítanme un momento. Aquí está. Miren acá, aquí hay algo importante. Bueno, esto lo tiene Java y no lo tiene C Sharp. Por ejemplo, aquí al copiar los objetos de una vez se vino con el código, ¿verdad? Entonces por eso me está marcando un error en este momento. Bueno, de hecho me sirve acá porque ya por lo menos el decimal format sí me interesa que se quede. Vamos a importar en este caso la librería necesaria. Esto del radio, sí necesito capturar radio, pero también necesito capturar la variable, en este caso de la altura. Entonces voy a declarar la variable h. H va a ser igual a double.parseDouble. Y aquí voy a colocar el txt h.getText. Ahí está, miren. Ese es el error que me estaba marcando, que se vino con todo y elementos de código. Bueno, aquí me voy a conectar a la clase cálculos, ¿verdad? Pero necesito importar el acceso. Esos son los errores que me estaba marcando. Y necesito en este caso crear dos métodos, ¿sí? Fíjense bien. Me voy aquí al diseño, necesito dos métodos. Uno para el área del círculo, ¿verdad? Perdón, no del círculo, sino que el área del cilindro. En este caso el área del cilindro va a ser 2 por pi por radio, en este caso, por radio más altura. Estos son dos parámetros que necesito. Entonces me voy aquí a la clase cálculos y aquí vamos a generar otro método, ¿sí? Método para el cálculo del área del cilindro. Ahí estamos. Entonces vamos a colocar aquí public, por ejemplo, double, y le vamos a colocar área cilindro. Ahí está. Y necesito dos parámetros. Necesito el radio y necesito la altura. Entonces vamos a colocarle aquí h. Aquí me va a marcar un error en este caso porque no tengo un return. Entonces voy a colocar aquí return y ya coloco la fórmula. Por ejemplo, 2 por el valor de pi, 3.1416, por el radio, por la variable r, por el radio más la altura. Y ahí está mi fórmula, miren. Entonces ahí ya no me va a marcar ningún error. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a mi formulario del área del cilindro, aquí en la parte de calcular. Aquí ya tengo una instancia a la clase cálculos. Entonces aquí ya no va a ser área del círculo, sino que va a ser en este caso
punto, fíjense, punto, área del cilindro. Pero área del cilindro quiere dos parámetros. Necesito enviarle el radio, coma, la altura. Y entonces ahí ya me debería funcionar esa primera parte, ¿sí? Entonces, si yo hago la prueba así directa, vamos a verificar esto. Vamos a ver si nos está funcionando bien. Aquí está, haría el cilindro. Ahorita el cuadro combinado no está activo, ¿sí? Ya lo voy a empezar a utilizar. Entonces, por ejemplo, el radio 5, altura 10, calcular, y ahí ya me tira el valor. Miren, está funcionando correctamente. Bueno, hacemos las modificaciones respectivas. Me voy aquí. Y entonces aquí, los cuadros combinados, al igual que la parte de los cuadros de lista, pues cada uno de sus ítems están indexados. Empiezan por 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que, de acuerdo al model aquí, a los ítems, el área del círculo está en la posición 0 y el área de la base está en la posición 1, ¿verdad? Entonces cuando yo le dé calcular acá, entonces yo voy a venir así rapidito. Aquí pues está aquí está mi instancia a la clase. La vamos a dejar a un ladito. Vamos a colocar esto. Si CMB, le colocamos en este caso opciones, ¿verdad? OP, no me acuerdo si mayúscula lo puse. Ahí estamos. CMB OP en este caso, punto, fíjense bien, y uso esta instrucción get selected. Y aquí tengo dos opciones. Puedo trabajar por medio del índice o por medio de los ítems. El ítems es el contenido del cuadro combinado. En este caso, si yo uso el ítems, debo colocar entre comillas el nombre exacto que yo agregué. Pero como tiene acentos, espacios, mejor uso el index en este momento, para este caso en particular. Y el index se basa en la posición, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar, si el combo box en la posición, por ejemplo, 0, es igual a la posición 0. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Bueno, que utilice esta opción. Simplemente. Vean. Si es la opción 0, que me haga el cálculo del área del cilindro. De lo contrario, si no, otro if, si CMB opción punto get selected index es igual a 1, ven, ¿qué necesito que haga? Pues lo que necesito que haga es el cálculo, en este caso pues solo del área de la base. Voy a copiar todo esto y lo voy a modificar, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear otro método. Solo vamos a ir al diseño. El área de la base en este caso es 2 por pi por radio, ¿verdad? Este es el área de la base. Prácticamente solo necesito ingresar el valor de radio. Entonces me voy a la clase cálculos aquí y vamos a crear un método nuevo. Public double, y vamos a colocar aquí área base. Así de sencillo. Double, y necesito solo como parámetro el radio. Listo. Entonces aquí return, por ejemplo, 2 por 3.1416 por el radio. Así sencillo. Miren, ahí ya está mi otro método. Este es el método para el cálculo del área de la base del cilindro. Listo. Me regreso a mi formulario del cálculo del cilindro. Aquí en calcular, aquí en la opción B, o cuando el cuadro combinado esté seleccionado, en este caso para el área de la base, entonces aquí pues va a cambiar esto. Miren, voy a borrar esto para que ustedes vean. Cal es la variable de la instancia a la clase, ¿verdad? Entonces punto, y ahí me aparece área de la base. Le doy enter y me dice que necesito el parámetro del radio nada más. Bueno, ahí estamos. Entonces acá
lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a ejecutar y vamos a probar a ver si no nos está fallando algo ahí, a ver si estamos programando correctamente todo. Entonces, si es el área del cilindro el que está seleccionado, pues yo necesito agregar esto y la altura, calcular, ahí está. Muy bien, no he generado una opción de nuevo, vamos a hacerlo después. Voy a borrar esto. Si yo necesito el área de la base, solo necesito el radio, le doy calcular y aquí me está marcando un error. Y este error es porque dejé algo ahí pendiente. Ah, sí, dejé vacía la parte del cuadro de texto de la altura. Eso no lo he controlado, es un error sin controlar. Tenemos que tener cuidado con esto. Vamos a ver acá. Sí, aquí está, mire. Aquí está, como no lo llené, entonces me marca error aquí. Bueno, estas son validaciones que después tenemos que ir depurando, pero eso ya es una cuestión más sencilla. Ahorita solo me estoy enfocando en los métodos, ¿va? Entonces, por ejemplo, si yo marco el área a la base, pues yo sé que voy a usar este le voy a colocar 0 por colocarle un valor nada más, ¿sí? Y le damos calcular, ahí está, miren. Entonces ya me es funcional. Si se dan cuenta, ahí estoy aplicando o utilizando un cuadro combinado, un nuevo elemento, ya agregué clases, ya agregué métodos, ¿verdad? Entonces cada vez se va volviendo más sofisticado todo esto, pues sí, con la idea de que ustedes pues lo vayan aplicando en su momento y por lo menos ahorita pues ya puedan practicar esto, por lo menos que practiquen hasta la parte de métodos y clases. Ahí estoy contento, ¿verdad? Porque esto es lo que les va a ir sirviendo a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Dije, perdone, una consulta. ¿Y alguna opción de una vez para agregar dentro del if para que cuando, por ejemplo, sea cero, solo habilite los campos que necesita esa fórmula y viceversa con el otro? Podría deshabilitarlos directamente o bueno, aquí como aquí estoy utilizando el if dentro del botón, entonces aquí hay una cuestión que debería ser número uno, por ejemplo, si necesito trabajar el área, vamos a cortar esto de aquí, si necesito trabajar el área del cilindro, pues necesito estos dos aspectos, ¿verdad? Entonces va aquí dentro. Si necesito trabajar, en este caso, el área de la base, pues solo necesito uno, necesito este. Y lo pego aquí. Y ahí a solución. Pero también podría venir y bloquear. Por ejemplo, podríamos colocar que el txt h, por ejemplo, punto set. Vamos a set enable. Vamos a colocarle aquí false. Lo podemos bloquear, ¿verdad? Para que no nos esté dando problema, o podemos esconderlo también, set visible, y lo podemos volver false. O sea, tenemos varias opciones. Vamos a probar esto. Vamos a probar estas modificaciones que acabamos de hacer. Por ejemplo, aquí área del cilindro es el que está ahorita. Entonces ahí si se dan cuenta, pues yo agrego radio 8, que sé yo, altura 12, cálculo funciona. Pero ahorita vamos con el otro. Entonces el área de la base, en este caso, vamos a ver, voy a dejar aquí vacío y voy a dejar el 8 nada más, voy a calcular y ahí está. Pero si se dan cuenta, aquí me bloqueó el elemento o el cuadro de texto de altura hasta que yo presioné el botón calcular. Entonces aquí debo hacer algo, aquí debo programar directamente en el cuadro combinado, ¿sí? Entonces debo programar en el cuadro combinado, por ejemplo, que se bloquee el cuadro de texto para que vaya directo.
Ah, entonces aquí yo debería ir programando esa parte. Ahorita lo voy a dejar así sencillo. Pero es una alternativa que tenemos en este caso para poder en este caso habilitar y deshabilitar. ¿Qué manda Edwin? ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí? Ok. Bueno, voy avanzando otros elementos más, ahí sí que mientras se pueda, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, pues aquí ya tengo una alternativa extra, ¿verdad? Pero sí, como les digo, si yo genero aquí un private void CMVO, este es prácticamente el espacio para la programación del cuadro combinado. Entonces aquí vuelvo a colocar mis condiciones, ¿verdad? Si, vamos a borrar esto aquí. Si por ejemplo en este caso cmvop.get en este caso selected index, ¿verdad? Es igual a 0, pues ¿qué necesito que haga? Bueno, necesito que el txtr, por ejemplo, punto, vamos a colocarle ahí enable, o en este caso punto set enable sea igual a true. Entonces aquí le estoy diciendo prácticamente que me los deje activos. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Bueno, y aquí else if si cmv opción, por ejemplo, punto get selected index en este caso es igual a 1, entonces ¿qué necesito que haga? Pues tengo que decir que el txtr lo deje true y el txth pues lo deje false, ¿verdad? Entonces ahí resolveríamos, porque necesito en este caso bloquear uno y habilitar el otro ya directamente. Entonces aquí, como yo les decía, la idea como tal es que nosotros vengamos y aprendamos a, número uno, a ir generando nuestras clases. Dentro de nuestras clases ir generando los métodos necesarios y poderlos utilizar en este caso dentro de los diferentes formularios, ¿verdad? Entonces aquí pues ya tenemos un pequeño ejemplo que se enfoca en este caso tanto en la parte de clases como métodos, agregando algunos otros elementos por supuesto que pues, nos van a servir como parte de la programación. La idea como tal es que ustedes vengan y practiquen, vayan practicando. Ya les dejé activas ahí, les dejé activos, perdón, otros videos con programas, en este caso aplicando método void, otros que aplican los métodos por parámetros, otros que aplican constructores y encapsulamientos. Revísenlos y repásenlos, por favor, porque es importante que ustedes vayan practicando todo esto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Sí, todo claro, Ángel. Excelente, excelente. Muy bien. Sí, que está claro. Gracias a ustedes. Es importante que tengan la confianza de preguntar, por favor. En la medida de las preguntas, pues voy a ir trabajándolas o voy a ir explicando algunas otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, es importante. Con respecto a la pregunta que me habían hecho de si se podía usar un método dentro de otro método, sí, sí es posible. Imaginen que, vamos a ver aquí.
Solo por colocar un ejemplo así sencillo. Public. Vamos a ver qué nos inventamos aquí. Por ejemplo, double área cilindro. Le voy a colocar AC2. Le voy a colocar aquí. El área del cilindro, pues ya sabemos nosotros que tiene dos opciones de fórmula. Una, voy a comentar eso aquí. Una fórmula del área del cilindro es igual a el área lateral, a L le vamos a colocar, más 2 por el área de la base, ¿verdad? Y el área de la base ya la tengo aquí. Entonces, si ustedes ven esta fórmula, pues yo necesitaría, en este caso, venir y hacer uso de dos métodos. Vamos a ver. Public double. Le vamos a colocar aquí área lateral. Perdón, aquí lateral. Ahí está. Y el área lateral en este caso va a ser igual. Voy a colocar otro comentario aquí. Área lateral. A L va a ser igual a 2 por radio por altura. Esos son los parámetros. Entonces este necesita un double, por ejemplo, R double H. Y aquí vamos a colocarle un return, prácticamente 2 por el radio por la altura. Esto es lo que me devolvería el área lateral, ¿verdad? Entonces yo tengo que venir del otro lado, mandarle al área lateral, le tengo que mandar radio y altura. Y el área del cilindro 2, en este caso, pues yo debo definir qué parámetros voy a necesitar. Permítanme un segundo aquí. Entonces vean. Entonces ya sabemos que el área del cilindro necesita el área de la lateral más, en este caso, lo que es dos veces el área de la base. Y el área de la base ya la tengo. Aquí está el método. Y el área lateral ya la tengo. Aquí tengo el método, ¿sí? Entonces necesito realizar la suma de esos, en este caso, de esos dos métodos. Entonces, por defecto, yo necesito mandarle radio y necesito mandarle la altura. Entonces vean, mi return va a estar en función de lo siguiente. Mi área del cilindro va a ser igual al área lateral. Entonces voy a colocar aquí área lateral. ¿Y qué parámetros necesita el área lateral? Necesita el radio y necesita la altura. Más. Necesito dos veces, en este caso, el área de la base. Y el área de la base sí la tengo. Área base. ¿Y qué necesita como parámetro el área de la base? Necesita el radio. Y ahí está, miren, con eso yo puedo calcular el área del cilindro reutilizando dos métodos. Si se dan cuenta, estoy reutilizando el método del área lateral, y estoy utilizando el método del área de la base en otro método. Esto es en relación a una pregunta que me habían hecho. Bueno, ahora voy a cambiar. Me voy a ir al formulario del cilindro. Aquí en el formulario del cilindro, aquí donde calculo el área del cilindro, que es esto. Ya no voy a colocar área del cilindro, sino que voy a buscar y voy a colocar cal.ac2. ¿Qué parámetros necesita? Radio y altura. Entonces fíjense, ¿ves? Al área del cilindro 2 yo le voy a mandar los parámetros del radio y la altura. El área del cilindro 2 recibe el radio y la altura y hace uso del área lateral. Y el área lateral necesita como parámetros el radio y la altura. ¿De dónde lo recibe? De este método. Entonces yo vengo, le mando el radio y la altura, el área lateral me hace ese procedimiento y me devuelve ese valor. Bueno. Y también necesito el área de la base. ¿Y qué necesita el área de la base? Solo el radio. Entonces yo le mando el radio
me hace este cálculo y me devuelve el valor. Después, ¿qué hace este método? Simplemente viene y hace la operación que le estoy indicando. Multiplica por 2 el área de la base y lo suma con el área lateral. Vamos a probar para ver si nos está funcionando correctamente. Entonces aquí, área del cilindro, seleccionamos área del cilindro. Y necesito enviarle radio 5 y 10, ya habíamos usado 5 y 10. Y ahí está, ya nos hace el cálculo y funciona sin ningún problema. Entonces ahí ya aplicamos el uso de otros métodos dentro de un mismo método. Entonces estamos generando una instancia a otros métodos y realizando operaciones y nos es bastante funcional.